En el siglo X antes de Cristo, en el Medio Oriente, en lugares como Egipto, Canaán o Mesopotamia, fabricar una flecha era un proceso extremadamente laborioso y demorado. Podía tomar desde varias horas hasta días para hacer una sola flecha, dependiendo de la habilidad del artesano, de la disponibilidad de los materiales y del tipo de flecha. ¿Qué tipo de ejército iba a usar esta flecha? ¿Era una flecha quizás barata o era un ejército élite que demandaba una flecha de altísima calidad? Para entender el proceso de hacer una flecha, primero veamos las partes y las características de una flecha. En el siglo X antes de Cristo, la punta de la flecha era por lo general de bronce. A esta era de la historia se le conoce como la era de bronce. Aunque había otros materiales usados, el astil o el cuerpo de la flecha era generalmente hecho de madera o de caña. Era sumamente liviano. El emplumado era hecho con plumas de aves locales, dependiendo de los animales o de las aves que tuvieran a disposición allí, y se pegaban con una resina vegetal y se amarraban con hilo de lino o de tendón de animal. Entonces imagínense, ya con los materiales se pueden imaginar lo complejo que era este proceso. En la parte de atrás de la flecha se hacía una muesca o una ranura para colocar la flecha en el arco, para poderle dar una dirección y una puntería bien buena. El proceso involucraba hacer entonces el astil o el cuerpo de la flecha. Si era de caña, tocaba escoger muy bien la caña. No podía ser muy débil, no podía estar muy rígida. Tenían que ser de aproximadamente 48 a 55 centímetros de largo, o más o menos 19 a 22 pulgadas, porque si era muy larga, pues grave, y si era muy corta también. Debía enderezarse al fuego. Si se hacía de madera, tenía que enderezarse al fuego o al vapor. Se alisaba con cuchillos, con piedras. Solamente este paso podía tomar horas por las irregularidades naturales. Si era de madera, tocaba cortar el trozo del tamaño ideal, tallarlos con mucho cuidado, y esto obviamente tomaba horas para una sola flecha. Otro elemento clave en el proceso de la fabricación de la punta de la flecha, como les dije, en el siglo X antes de Cristo se usaba principalmente el bronce. El bronce se debía fundir, el bronce se debía afilar con golpes muy precisos, y había un alto riesgo de fractura en el material. También se hacían puntas de piedra o de hueso. Entonces imagínense, para afilar una piedra o un hueso, lo dispendioso que era el proceso, y esto podía tomar horas con una sola punta. Y finalmente era necesario fijar la punta de la flecha al pedazo de madera, al cuerpo de la flecha o a la caña, y las plumas también, y esto se hacía con resinas vegetales calientes que luego se ataban con un hilo de lino o de tendón de animal y se tenía que dejar secar, y ese secado nomás tomaba horas. Al final se pintaba la flecha, se pulía y se probaba para ver si había desbalanceo, lo cual añadía unas horas adicionales. Un experto artesano, un experto podía hacer entre 10 a 20 flechas a la semana. Imagínense ustedes. Dependiendo de la calidad del proceso, podía incrementar aún el tiempo de fabricación. Ahora, les cuento todo este proceso porque la flecha ilustra la crianza de los hijos, como lo describe el Salmo 127. Vamos a iniciar leyendo el versículo 4 aquí del Salmo 127, que dice: ¿cómo qué? No escucho, ¿cómo qué? Eso, como flechas en la mano del guerrero. No en la mano de cualquiera, no en la mano de un niño, no en la mano de un amateur, no en la mano de un principiante, no. Como flechas en la mano ¿de quién? Del guerrero. Así son los ¿qué? Hijos. Así son los hijos tenidos en la juventud. Entonces el Salmo nos da la ilustración de que el hijo o los hijos son como flechas en las manos de un guerrero. Así que el proceso y el propósito de las flechas y de hacer las flechas ilustra lo que es la crianza de los hijos.
Hoy continuamos con nuestra serie que hemos titulado Under Construction, cuando Dios edifica mi familia. Y el mensaje de la semana pasada fue enfocado en cómo tener un matrimonio a prueba de tormentas. Así que si no pudieron venir, pueden entrar a nuestra página web miiglesia.es, que está en el boletín, y allí pueden entrar y ver ese mensaje muy importante. Y hoy nos vamos a enfocar en la crianza de los hijos. Y el título del mensaje de hoy es Criando hijos con propósito. No simplemente ahí como porque tocó y la vida nos los dio y bueno, ahí miremos a ver qué hacemos. No, con propósito. Así como se fabricaba una flecha. Así como la flecha tiene un propósito específico, entonces así debemos nosotros también criar a nuestros hijos. Y el Salmo nos presenta 5 cosas, 5 principios, 5 cosas que debemos hacer para criar nuestros hijos con propósito. Si no tienes hijos, de pronto algún día los tendrás, o de pronto serás tía, o de pronto tendrás amigas muy cercanas o alguna persona a la cual también puedes influenciar en un rol paternal o maternal. Si eres joven todavía y todavía no te has casado, todavía no piensas tener hijos, toma nota porque cuando llegue el momento, estos principios te van a servir bastante. La idea principal que quiero que recuerden hoy es la siguiente. Los hijos, como las flechas, deben ser formados, dirigidos y lanzados. Los hijos, como las flechas, deben ser formados, dirigidos y lanzados. Ahora, les estuve hablando de cómo se hacía una flecha en el siglo X antes de Cristo. Y yo sé que todos estaban preguntando, ¿pero por qué esa fecha? Bueno, porque resulta que este salmo se escribió en el siglo X antes de Cristo. Entonces, cuando el autor, que es el rey Salomón, hijo del rey David, cuando Salomón escribe este salmo y dice que los hijos son como flechas en la mano del guerrero, tenemos que entender el contexto histórico y cultural del momento en el que se dijeron estas palabras bajo la inspiración del Espíritu, para poder entender lo que significa esto que nos está diciendo el Salmo acerca de la crianza de los hijos. Porque hoy día una flecha la hace una máquina en segundos. Pero en ese momento de la historia demandaba muchísima laboriosidad. Ahora, para darles un poquito de contexto, este Salmo 127 es el octavo de un grupo de salmos que se conocen como los salmos de ascenso o cánticos de los peregrinos. Porque resulta que este grupo de salmos que están aquí alrededor del Salmo 127 tenían la intención de ser proclamados y aún cantados cada vez que los peregrinos llegaban a Jerusalén para celebrar las festividades anuales como la Pascua, como Pentecostés. Recordemos que los judíos habían sido esparcidos por diferentes naciones y en el primer siglo, cuando ellos venían a visitar Jerusalén para la Pascua o para Pentecostés, venían judíos de todas las zonas del mundo conocido, gobernado en ese momento de la historia por los romanos. Entonces, cuando ellos iban llegando a Jerusalén, ellos cantaban estos salmos de ascenso. Se dice de ascenso porque Jerusalén queda en el monte Sión, que es una montaña. A medida que uno va llegando a Jerusalén, entonces sube a Jerusalén y se iba cantando estos salmos que van desde el 120 hasta el 134. Así que este salmo era un recordatorio cada vez que los judíos venían al templo a Jerusalén. Era un recordatorio de su responsabilidad en la crianza de los hijos. Muy importante. Ahora, las flechas son quizás uno de los instrumentos de guerra y de cacería más antiguos de la historia de la humanidad. Ejércitos de civilizaciones enteras a lo largo de la historia dependían de las flechas. Obviamente este instrumento común ya no se usa para la guerra porque ha sido reemplazado por armas mucho más sofisticadas. Hoy día la flecha y el arco se han reducido principalmente a un uso deportivo o recreativo, ya que las armas han reemplazado, las más modernas, todo lo que se hacía con las flechas. Entonces vamos a ver 5 cosas que este salmo nos dice que debemos hacer para criar a nuestros hijos
con propósito. Vamos con el punto número 1 y ahí es donde entran las notas que tienen en sus manos. Y la primera palabra es valorar. Valorar. Lo primero que tenemos que hacer con nuestros hijos es valorarlos. Valorar a nuestros hijos. Porque mis hijos son un regalo de Dios. Miren lo que dice el versículo 3 del Salmo 127. Dice así: un don, o sea, un regalo. La palabra hebrea significa herencia, significa porción asignada, significa posesión. O sea, una herencia, un regalo del Señor son los ¿qué? Hijos. Son los hijos. Debemos valorarlos como un regalo de Dios, no como una carga, no como un estorbo, no como una molestia. Si tú quieres criar a tus hijos con propósito, tienes que empezar a verlos como lo que nos dice la Biblia, que son un regalo de Dios. Y cuando yo los veo como un regalo de Dios, ese es el primer paso hacia formarlos y hacia criarlos con un propósito definido para que lleguen a cumplir el propósito de Dios con sus vidas. Los que hemos tenido el privilegio de ser padres, podemos entender cómo los hijos son un regalo de Dios. De repente tú piensas, bueno, pero es que mis hijos los tuve en una situación difícil. De pronto los tuve por fuera del matrimonio. De pronto estoy solo o sola criando a mis hijos. De pronto fue fruto de algo que no tenía planeado. Pero aún así, la Biblia dice que los hijos son un regalo de Dios. No importa cómo vinieron, son un regalo del Señor para ti. Y los debemos ver así. Estas palabras también nos recuerdan que Dios es el dador de la vida. Es el regalo de Él. No es que nosotros, no que fue un error. De pronto lo que hiciste fue un error, pero el hijo no es un error. El hijo es un regalo de Dios. Quizás como fue concebido, no fue como Dios hubiese querido que hubiese sido concebido, pero el hijo como tal no tiene la culpa y es un regalo de parte de Dios. Luego dice acá, y recompensa es el fruto del vientre. Es interesante porque la palabra recompensa significa aquí premio, significa galardón. O sea, en este caso, ese regalo, ese galardón, ese premio es dado por la gracia de Dios. Y cuando valoramos a nuestros hijos como un regalo de Dios, entonces vamos a ser muy intencionales. Es como cuando recibimos un regalo valioso, cuando recibimos un regalo especial, cuando recibimos algo muy bonito. De repente la vajilla fina que alguien o el juego de té traído de no sé dónde que vale mucho dinero y que es muy especial, o que te lo heredó tu abuelita, quien amabas con todo tu corazón. Tú vas a cuidar eso, no lo vas a andar ahí usando para cualquier cosa, sino lo reservas para ocasiones especiales. Y nuestros hijos, cuando los vemos como un regalo de Dios, como la recompensa o el galardón que la gracia de Dios nos trae a nuestras vidas, entonces vamos a ser muy intencionales y vamos a pensar muy bien lo que vamos a hacer para formarlos. Muy bien, luego dice el versículo 4, la segunda parte dice, así son los hijos tenidos en la juventud. Así son los hijos tenidos en la juventud. Ahora, hay algo interesante. ¿Por qué se menciona a los hijos tenidos en la juventud? Porque hace 3000 años, cuando se escribió este salmo, hace más o menos 3000 años, en ese momento no había programa de jubilación. No había seguro social, no había el 401k, no había programas de inversión, no había la bolsa. Entonces no había cómo uno tener una pensión. Entonces los hijos eran tu pensión. Los hijos garantizaban tu bienestar en la vejez. No había centros de salud, no había plan obligatorio de salud, no había Obamacare o nada de eso. Todo era, si tenías en el momento como, bien, y si no, triste. Así que los hijos eran una bendición de muchas maneras. No solamente por la ternura, no solamente por el gozo y la alegría que traían al matrimonio, sino también que los hijos eran quienes cuidaban de sus padres. No habían ancianatos hace 3000 años.
O sea, no era que tú podías decir, bueno, papá, mamá, ya no te podemos cuidar, te vamos a llevar a un buen lugar y allá vas a estar bien. No había cómo decir eso. Entonces los hijos eran quienes cuidaban de los padres. Por eso hoy día el dicho es diferente, ¿no? De que debemos tener mucho cuidado como tratamos a nuestros hijos porque ellos van a escoger al ancianato donde vamos a terminar, ¿no? Entonces, en ese aspecto, los hijos garantizaban la subsistencia de la familia, la longevidad de los padres, el recurso, la comida, porque luego ellos ya con las fuerzas de la juventud trabajaban y había provisión. Así que los hijos bien criados son un buen apoyo para sus padres y por lo tanto son una gran bendición. Ahora tú te estarás preguntando, bueno, ¿y qué pasa si no he podido tener hijos? Si tener hijos es una bendición, ¿no tenerlos será entonces una maldición? No necesariamente. Recordemos que vivimos en un mundo afectado por el pecado. Nuestros cuerpos son afectados físicamente, nos enfermamos. Existen dificultades médicas. A veces hay incompatibilidad química a la hora de procrear entre el hombre y la mujer en la pareja. A veces hay problemas fisiológicos. Hay un abundante número de razones por las cuales una pareja no puede tener hijos. Así que no tengas en tu mente que es que estás con una maldición encima. Especialmente si estás en Cristo Jesús, porque los que estamos en Cristo Jesús no estamos bajo maldición, de ninguna manera. En otras ocasiones simplemente Dios no ha determinado el momento, no es el tiempo de Dios. Y puedes seguir orando para que los hijos lleguen en el tiempo del Señor, pero los que son casados no solamente oren, ¿no? Pero algunos me entendieron. Muy bien, muy inteligente, muy bien. Es innegable que los hijos son una gran bendición. Pero tener hijos biológicos no es la única opción. También hay opción de adoptar a aquellos niños que no tienen padres, por alguna razón. Entonces, esa puede ser otra opción que Dios te está guiando a ti y a tu pareja para que a través de la imposibilidad Dios les guíe para ser de bendición a un niño huérfano. Así que esa es otra manera de hacerlo. Entonces, lo primero que tenemos que hacer para criar hijos con propósito es valorar. Lo segundo es, punto número 2, formar. Entonces los valoro y porque los valoro entonces ahora los formo, ahora los voy a formar. Mis hijos deben ser moldeados. Miren lo que dice el versículo 4 en la primera parte. Como flechas en la mano del guerrero. Ahora, la flecha es un instrumento con un propósito muy definido. No era cualquier cosa. No era como una piedra o un bloque, que uno puede usar el bloque para tener la puerta, para hacer peso, para golpear algo, para partir el bloque de panela, los que saben qué es la panela, el bloque ese de azúcar allí. Entonces, no era simplemente como un pedazo de bloque o una piedra ahí cualquiera. Era un instrumento de ataque, era un instrumento de protección y defensa, era un instrumento creado para destruir al enemigo y tenía que ser del tamaño perfecto. Si era muy larga, entonces se hace muy flexible y por lo tanto menos estable y menos precisión. Obviamente entre más larga se hace más pesada y pierde velocidad más rápido. Si es muy corta, es muy susceptible a cambios por el viento, a cambios de dirección. También, si es muy corta, la hace muy rígida y reduce la eficiencia en la transferencia de energía del arco a la flecha. Al ser muy corta, también se puede dificultar el tensar el arco, porque es muy corta, entonces solo se le puede dar un poquito de fuerza al tensionar el arco. Adicionalmente, tenía que entonces tener un tamaño ideal, que era entre 19 y 22 pulgadas más o menos. La flecha debía ser de aproximadamente un cuarto de pulgada de diámetro. O sea, no podía ser muy gruesa porque entonces es muy pesada, y no podía ser muy delgada porque de nuevo genera inestabilidad. Entonces, tenía que formarse la flecha de una manera muy específica, con muchísima intencionalidad, para lograr el objetivo de que pudiese tener un balance perfecto entre tamaño, rigidez, anchura, velocidad.
Entonces imaginemos por un momento todo ese proceso. Tomar un bloque de madera, pulirlo lentamente y seguramente un cuarto de pulgada de grosor a más o menos 20 pulgadas de largo, seguramente muchas veces se partía y tocaba volver a empezar. El proceso era bastante laborioso y eso es exactamente lo que debemos hacer con nuestros hijos. Tenemos que invertir tiempo en ellos. Tenemos que verlos como esa bendición que Dios nos da y que debemos formar para que el propósito por el cual Dios los trajo a este mundo, sea como sea que hayan venido, Dios tiene un propósito con ellos y es nuestra responsabilidad formarlos de tal manera que ellos sean como flechas en la mano de un guerrero. No podemos criarlos con mucha rigidez. Así como no se puede hacer una flecha muy rígida. No puede ser solo ley, disciplina. No puede ser solo eso. También debe haber flexibilidad, debe haber gracia, debe haber amor. Debe haber ese balance en lo que es formar a nuestros hijos, tal como se requiere un balance al formar una flecha. Si no tiene flexibilidad, no van a poder ajustarse a las dificultades de la vida. No van a poder enfrentarse con la firmeza necesaria, pero la flexibilidad también necesaria para cambiar según los retos que vengan a sus vidas. Es interesante que en algunas épocas los soldados tenían 2 aljabas, que era el recipiente donde se guardan las flechas, y cada uno tenía 24 flechas. La velocidad de tiro de un arquero promedio eran 6 flechas por minuto. Sacabas 6 flechas por minuto. O sea, más o menos una flecha cada 10 segundos. Entonces sacabas, tirabas 10 segundos. Eso quiere decir que si tenías 2 aljabas, en 8 minutos las tirabas todas. Todas las flechas. Entonces, tendrían que ser muy efectivas. No podía ser unas flechas ahí torcidas, malucas, porque entonces tiras allá y sale para el otro lado. Entonces los hijos son como flechas, dice la Biblia. Debemos esforzarnos en formarlos. Los seres humanos fuimos creados para ser moldeados. Y por eso es tan importante que así como el artesano dedica tantas horas y tanta concentración en formar un bloque de madera sin forma, en una herramienta de guerra o de caza absolutamente letal, implacable y útil, para proteger su familia y su vida. De la misma manera, los hijos necesitan de sus padres para guiarlos. Y sé que hay dificultades a veces con el tiempo, y algo que valoro muchísimo de nuestra cultura hispana, que tristemente se está perdiendo, pero valoro muchísimo el deseo tan grande que hay en los hogares hispanos por lo general, de que haya una crianza en la cual los padres estén presentes y los hombres trabajan para que las esposas puedan disfrutar del privilegio de moldear a sus hijos en casa. Gracias a Dios por esos hombres valientes y responsables que proveen para sus hogares. Démosle un aplauso a esos varones. Claro que sí. Y me duele el corazón por las damas que les toca solitas criar a sus hijos con muchísimo esfuerzo, pero no están solas, Dios está con ustedes. Así que debemos hablar con nuestros hijos, amén, démosle un aplauso a ellos también, claro que sí. El formar a nuestros hijos implica diálogo, implica presencia, implica conversaciones, implica escenarios hipotéticos. ¿Qué pasaría si un niño mañana te golpea el rostro, hijo? Hablen de esto, prepárenlos para la vida. Enseñarles la palabra de Dios, la perspectiva de Dios, qué dice Dios, cuál es la cosmovisión, la visión del mundo según la palabra del Señor. Cómo se contrasta esto con lo que te dicen tus amigos en la escuela, cómo se contrasta esto con lo que nos vende la televisión, nos vende Hollywood, las películas, las caricaturas. ¿Cómo se contrasta? Y de qué manera la palabra de Dios es importante. Toca moldearlos, ser muy intencionales. Esa labor, mamá,
tengas a tu esposo que te apoya financieramente o que estás solita, pero esa labor difícil, esa labor que a veces desespera, porque los seres humanos somos pecadores y se ve desde chiquiticos, ¿no? Egoístas, bruscos, queremos las cosas para nosotros. Esa labor tan compleja, esa labor tan difícil, si la haces de la mano del Señor, va a dar un fruto maravilloso y abundante. Recordemos la idea principal: los hijos son como las flechas que deben ser formados, dirigidos y lanzados. Muy bien, punto número 3, debemos entonces, ya hablamos de valorar, de formar, y ahora vamos a hablar del punto 3, modelar. ¿Qué debemos hacer? Debemos hacer un ejemplo, debemos ser un ejemplo, debemos modelar lo que queremos que nuestros hijos sean. O sea, mis hijos deben ver a Dios en mí. Miren lo que dice el versículo 1, acá dice: si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. O sea, todo esfuerzo humano por sí solo es insuficiente si Dios no está presente, guiando y bendiciendo la obra. La idea no es que no trabajemos, la idea no es que no nos esforcemos, sino que la idea de este versículo es que ese trabajo para criar a los hijos depende de la bendición, de la soberanía, del cuidado de Dios para que haya fruto. O sea, si solo crías a tus hijos sin Dios, estás perdiendo el tiempo. Dice acá, vano es tu trabajo, porque si el Señor no es el que edifica tu casa, si el Señor no es el que está guiando la crianza de tus hijos, vas a perder tu tiempo, porque no lograrás la bendición que Dios tiene para las familias y para los hijos que son criados y formados en la palabra de Dios. El punto central es que el éxito verdadero no depende solo de la habilidad o de la laboriosidad o de la disciplina o de la estrategia, sino que un buen resultado, un buen fruto con los hijos depende de que Dios haga que ese esfuerzo dé fruto, que su gracia acompañe nuestra laboriosidad para que el resultado final sean hijos que lo busquen, hijos que lo amen, hijos que caminen con Él. Nuestros hijos deben ver esa dependencia en Dios. Si ellos no ven que yo dependo de Dios, sino que dependo de mis propias fuerzas, ellos van a imitar y van a hacer lo mismo. Ellos dirán, así es que se vive la vida. Pero si ellos ven que soy diligente, pero que dependo de Dios, pero que les recuerdo que no importa cuántos dones tengamos, todo debe depender de Dios. Porque podemos decir, no, voy a criar a mis hijos según nos dice la sociedad moderna. Entonces la sociedad moderna dice que no les digas que no, porque si le dices que no le afectas el cerebro. Yo creo que el que tenía afectado el cerebro es el que dijo eso. Si no empezando que Dios nos dice ahí en los 10 mandamientos, no, empieza con el no. Y Dios creo que sabe un poquito más que nosotros. Entonces, si tú no le dices que no a tus hijos, si tú no los disciplinas, si tú no les muestras el camino correcto, grave. O si tú solamente les haces creer que son la última Coca-Cola del desierto, grave. Claro, Dios les da habilidades a nuestros hijos y es bueno animarlos, pero cuando los animemos es diferente decirles tú eres lo máximo, tú eres lo más grande, no hay nadie como tú lo puedes todo en esta vida, no habrá reto que te sostenga, tú puedes escalar cualquier montaña, tú puedes hacerlo todo por ti mismo. Eso es una cosa. Y otra cosa es decirle, esas habilidades que Dios te dio, esas capacidades que Dios te dio, son para que lo glorifiques a Él, son para que lo sirvas a Él y a los demás, son para que lo honres a Él. Esa capacidad que tienes, ya sea deportiva, académica, intelectual, emocional, lo que sea que Dios le haya bendecido a nuestros hijos, todo eso debe ser enfocado para el Señor. Pero si ellos no ven en ti esto que estamos leyendo, si el Señor no edifica la casa, en vano trabajan los que la edifican. Si ellos no ven en ti eso, y en el mundo latino tenemos una ética laboral tremenda. Este país lo movemos los latinos, amén. Desen un aplauso, latinos.
El peligro es pensar que eso es lo único que tenemos que enseñar a los hijos. Debe trabajar, debe trabajar, debe trabajar, debe trabajar. Excelente, debe trabajar. Pero no que el trabajo se convierta en un ídolo. No que el trabajo reemplace el pasar tiempo con su esposa cuando se casen, si son varones. No que descuide a sus hijos. No que trabaje tanto que no se relaciona con sus hijos. Dice el versículo 1, la segunda parte: si el Señor no guarda la ciudad, en vano vela la guardia. O sea, la metáfora de la guardia que vela la ciudad representa nuestros esfuerzos para proteger lo que valoramos. Valoramos nuestra familia, queremos protegerla. Valoramos nuestro trabajo, valoramos nuestros proyectos, valoramos nuestra integridad. El salmista no nos está diciendo que el guardia sea innecesario o que de repente descuides tu vida. No. Está diciendo el guardia tiene un deber. Sin embargo, sin la protección de Dios, sin el favor de Dios, sin la guía de Dios, pues en vano vela la guardia. Puedes hacer tu labor, pero si Dios no está contigo, si tú no te sujetas a la palabra de Dios, pues va a ser en vano todo lo que vas a ver. Entonces nuestros hijos deben ver en nosotros esa confianza en la soberanía de Dios. Esa confianza en de que nos cuidamos, pero cuidamos y confiamos en que Dios es el que a la final nos protege de todas las cosas. Dice el versículo 2, es en vano, miren, es en vano, no sirve para nada que se levanten de madrugada, tempranito se pararon, tempranito. Que se acuesten bien tarde, se paran temprano, se acuerdan tardísimo. Dice, es vano que coman el pan de afanosa labor. Es vano que vivan solo para el afán. Es vano que vivan solo para trabajar. Es vano que vivan solo para pagar escuelas costosas a sus hijos. Tus hijos no necesitan escuelas costosas, tus hijos te necesitan a ti. Y si por pagar una escuela costosa no estás con ellos, mándalo a la escuela pública, mándalo a la universidad estatal, pero fórmalos tú. No permitas que sean discipulados por los youtubers. No permitas que sean discipulados tus hijos por TikTok o por las redes sociales. Es en vano que se levantan de madrugada, que se acuestan tarde, que coman el pan de afanosa labor, pues Él da a su amado aún mientras duerme. Qué linda promesa. Esta es la promesa más hermosa que vemos acá. El Señor provee. Cuando tú trabajas de una medida razonable. Pero si tú estás afanado y temprano y hasta tarde y solo trabajo y solo trabajo y solo trabajo y solo trabajo, tus hijos descuidados, no, olvídate de eso. Trabaja lo justo, dedícate a tu familia y dice acá maravillosamente, Él da, el Señor provee a su amado aún mientras duerme. Cuando vivimos una vida balanceada, esa es la clave, una vida balanceada. No que no vamos a trabajar, porque el que no trabaje, dice la Biblia, que no coma. Toca trabajar, pero que tu vida no sea solo trabajo, que tu ídolo no sea el trabajo, el éxito, el reconocimiento. Es un ídolo. Si estás descuidando a tus hijos por andar trabajando, si no pasas suficiente tiempo con tus hijos y de repente eres exitoso, pronto tienes dinero y tienes una persona que cuida de tus hijos, y tienes una persona que los levanta, y tienes una persona que los acuesta, y tienes una persona que habla con ellos, y tú eres muy exitoso, quiero decirte que delante de Dios no eres tan exitoso. Porque Dios quiere que tú hables con ellos. Claro, puedes tener ayuda si Dios te da la oportunidad y la capacidad. No quiere decir que tener ayuda sea malo, pero quiere decir que si tú estás reemplazando tu influencia en la vida de tus hijos con dinero, ahí está el problema. Tus hijos deben pasar tiempo contigo y tú debes modelarles lo que significa la vida balanceada. Nosotros no vamos a querer formar varones a los que tengan hijos varones. No vamos a querer formar varones que descuiden a sus esposas cuando se casen. No vamos a querer formar varones que descuiden a sus hijos cuando se casen. Vamos a querer formar varones que trabajan, claro, pero que también van a una iglesia local, que también sirven en una iglesia local. Y yo entiendo que hay situaciones difíciles y hay temporadas, pero si tu temporada es toda la vida y tu excusa es que no vas a la iglesia y no sirves en la iglesia porque estás trabajando, entonces ahora el ídolo de tu vida se llama trabajo.
si no tienes tiempo para lo que el Señor Jesús dice que debemos andar haciendo, y es congregarnos, pues eso se ha convertido en un ídolo y ha reemplazado a Dios en tu vida. Entonces, aquí esta imagen está hablando de alguien que solo trabaja y es en vano. Pero Dios sigue trabajando mientras el que confía en Dios descansa después de haber hecho su labor. El descanso es una muestra de confianza en Dios. Y yo soy alguien que debo confesarles que en muchos momentos de mi vida he trabajado tanto que he llegado al punto de enfermarme y trabajando para el ministerio. Uno diría, es que es para el Señor. Dios no te pidió eso, cálmate. Y resultó uno enfermo, resultó uno descuidando el matrimonio, resultó uno descuidando los hijos, y Dios nos deja. Y luego viene la disciplina, luego viene la salud, luego vienen las dificultades. Entonces nos toca siempre ser recordados, tenemos que trabajar con balance. Así que si algún día ustedes me quieren contactar y yo no les respondo, no se pongan bravos, alégrense de que el trabajo y el ministerio no es un ídolo en mi vida. Alégrense de que si ustedes me contactan un viernes es mi día libre. Alégrense que yo no les conteste, regáñenme si les contesto. Entonces Dios muestra con su gracia y con su bondad de que nosotros debemos confiar en Él y debemos modelarle eso a nuestros hijos. Muy bien, entonces hemos hablado de tres cosas. Hemos hablado de que debemos de valorar a nuestros hijos, debemos formar a nuestros hijos y debemos modelar a nuestros hijos que Dios está en nosotros. Muy bien, punto número 4, vamos a hablar ahora de dirigir. Dirigir. Los hijos deben ser dirigidos. Ellos deben ser encaminados. Miren lo que dice aquí el Salmo 127, versículo 4, otra vez, como flechas en las manos del guerrero. No importa qué tan bien fabricada sea una flecha. Las flechas hoy día son perfectas. El tamaño, el grosor, el peso, el diseño aerodinámico, lo que hace la función de las plumas para estabilizar en el aire. Pero uno podría decir, ok, valoro mi flecha, se formó de una manera perfecta esta flecha, está muy muy bien dirigida, pero necesito yo dirigir esta flecha al objetivo para el cual fue creada, o si no, no sirve para nada. Entonces, tenemos una labor, los padres. Dice ahí que las flechas como en las manos del guerrero, ¿cierto? Ahora, el guerrero tenía un arco, no era solamente la flecha, pero el guerrero debe prepararse, el guerrero debe practicar, el guerrero debe aprender cómo usar el arco. La flecha debe ser dirigida hacia dónde, cuál es el blanco hacia el cual queremos a que nuestros hijos le apunten. Porque uno podría decir, no, sí, es que mi hijo es bueno, chévere, pero para donde le dé por allá. Oren, porque antes se me suelta esto. A ver, ¿cuál es el elegido hoy? Entonces, debe haber una guía, debe haber un norte, debe haber un blanco hacia dónde vamos a apuntarle. Hijos, apúntenle a esto. Deben ser dirigidos. Debemos guiarlos espiritualmente. Busquen al Señor. Vivan para Él. Vivan para su gloria. Profesionalmente, ¿qué habilidades? ¿Qué gustos les dio el Señor? Te dio capacidad artística, te dio capacidad musical, te dio capacidad académica, relacional. ¿Qué capacidades te dio? Tenemos que guiarlos, pero para eso necesitamos hablar con ellos, pasar tiempo con ellos. ¿Cuál es la guía? ¿Cuál es la brújula moral? ¿Hacia dónde le vamos a apuntar? ¿Hacia lo que dice por ahí cualquiera? Sí, que es que el mundo dice que el matrimonio es como quieran hacerlo. Hombres con hombres, mujeres con mujeres, como quieran. No, la Biblia dice un hombre, una mujer. Apúntale al blanco. Y muéstrales hacia dónde. Y hemos venido
Con una sociedad que ahora no, que si te dan ganas de ser mujer siendo hombre, pues entonces ahora eres mujer y mujer no es nada. Mujer es si te dan ganas de ser mujer, eso es mujer. No. Mujer es lo que Dios dice que es mujer y hombre es lo que Dios dice que es hombre. Y Dios, vamos a hacer las relaciones como Dios nos dijo que deben ser hechas. Debemos guiarlos intelectualmente. ¿Cómo se deben preparar? A veces pensamos, es que si los mando a Harvard y si los mando a Columbia y si los mando a donde, ya vemos los resultados, ¿no? Y tengo un amigo pastor, muy querido. Su hermano fue a Harvard y allá se apartó del Señor. Ahórrate esa platica. Ahórrate esa platica. Ahora sí, si tu hijo tiene la fortaleza moral, la fortaleza espiritual y está preparado para ir para allá, amén. Y va a ser luz en medio de las tinieblas. Pero si no está preparado, porque no los hemos dirigido, no los hemos dirigido lo suficiente. Guía relacional. ¿A qué tipo de persona le deben apuntar para compartir su vida? Si tenemos hijas, hija, ¿a qué le debes apuntar? ¿Qué tipo de hombre? Apúntale bien, hija. Mira, este es. ¿Sí ves eso allá? ¿Y sabes dónde van a ver tus hijas a lo que le deben apuntar? En tu vida, varón. Debemos reflejar. Búscate un hombre como tu padre, por lo que ves. Y a veces hablamos y hablamos, pero no vivimos. Si tenemos hijas, ¿cómo deben ser las hijas? Si tenemos varones, ¿qué tipo de mujer deben buscar? ¿Eres tú, mamá, el ejemplo para tu hijo varón? ¿Quisieras una mujer para tu hijo como tú? De repente uno dice, sí, yo sí. Pero la pregunta es, ¿quisiera Dios una mujer como tú para tu hijo? Esa es la clave. Entonces, debemos nosotros ayudarles, dirigirlos a que apunten alto en la vida. Y alto significa Dios. Alto no significa dinero, alto no significa fama, alto no significa gloria. No, significa el Señor. Para lo que los tiene preparados, formados y sus propósitos son eternos, pero Él los va a cumplir si hacemos las cosas con excelencia y los hacemos bien. Recordemos la idea principal. Los hijos como las flechas deben ser formados, dirigidos y lanzados. Ahora, ¿cómo los vamos a dirigir? Con la palabra de Dios. La palabra de Dios nos dice exactamente a dónde tenemos que apuntarle en los diferentes aspectos de la vida, en las diferentes áreas. Y finalmente, punto número 5, y con eso terminamos, los hijos deben ser lanzados. Debemos lanzar a nuestros hijos, debemos formarlos para lanzarlos. Mis hijos deben ser enviados. Y dice acá, de nuevo, Salmo 127:4, como flechas en las manos del guerrero. Podemos tener una excelente flecha, podemos tener un excelente arco, podemos tener todo bien alineado, bien apuntado, sabemos a dónde darle, todo. Pero si no lo soltamos, nunca van a volar, nunca van a dar en el blanco. Y tenemos que formar a nuestros hijos para eso, para volar. Mi esposa y yo criamos a 2 niñas, obviamente no lo hicimos perfectamente y cometimos muchos errores, como cualquier otro padre, pero la clave es la intencionalidad. Y fuimos muy intencionales en formarlas para la vida. Nos sentábamos cada año, al inicio del año, hijas, tú estás en primero de primaria, en 2 años estarás en tercero, en 5 estarás en quinto, vas a pasar a bachillerato y vas a necesitar esto y esto. Mi esposa las puso desde pequeñas a que hicieran su propio laundry, para que lavaran su propia ropa, para que tendieran su propia cama. Porque si no, cuando llegue el momento de ser lanzados, nos va a dar miedo. Porque no los preparamos bien. Porque sabemos que esa flecha en el aire se puede perder. Porque no los hemos preparado para ser soltados. Cuando nuestras hijas iban a la universidad, fuimos intencionales, les dijimos, váyanse lejos de casa, aprendan a vivir. Hemos trabajado toda la vida para que ahora sean lanzadas. Vayan. Y así las lanzamos. Vayan, vivan, experimenten, cocinen. Mi esposa les enseñó, yo no, a cocinar. No se hagan ilusiones. Pero si no somos intencionales en dirigirlos, en formarlos,
en valorarlos, en moldear lo que debemos hacer, pues obviamente al momento de lanzar va a ser muy, muy difícil, pero debemos soltar a nuestros hijos. Es hora que sueltes a tu hijo de 45 años que sigue en casa. El Señor te está hablando. Es hora. Es hora. Debemos confiar en Dios, debemos orar por ellos, debemos darles espacio para que se equivoquen, no para que se pierdan, para que se equivoquen. Debemos asignarles responsabilidades y decirles, mira, esto es lo que tú vas a tener que hacer. Esto lo vamos a empezar a hacer desde ya, vamos a empezar a practicar y esta es la meta y llegará el día y falta tanto para que te soltemos. Ponle una fecha. Ponle una fecha. ¿Cuándo es el momento en que vas a soltarte? Debemos enseñarles a asumir las consecuencias de sus actos. Que rompieron un vidrio, listo, ahora vas a trabajar para pagar el vidrio de la vecina porque lo rompiste tú. No se lo pagues. No todo lo que quieren. Recuerdo cuando nuestras hijas estaban más o menos de 13 y 10 añitos, vivíamos en Colombia y allí venían muchos misioneros, entonces las empezaban a contratar para traducir. Y empezaban a ganar dinero. Entonces, papi, yo quiero comprar un jean. Bueno, chévere. ¿Cuál has visto? Sí, uno, pero vale como $200. Ok, listo. Vas a trabajar y lo vas a comprar. Uy, no, esos son como no sé cuántas horas de trabajo. Exacto. Trabájalas tú. Yo no quiero trabajar todo eso por tus jeans. Alguna vez una de nuestras hijas en un centro comercial entró a una tienda lindísima por un par de jeans y valía una fortuna. Y ella salió diciendo el número de horas que le tocaba trabajar y dijo, no, yo me voy a comprar unos más baratos por allí. Enséñales el valor del dinero, el valor del trabajo. Así que la flecha tenía que tener una hendidura en la parte de atrás para que se pudiese colocar en la cuerda, para que se le pudiera dar dirección y se pudiera tensar y se pudiera soltar de una manera efectiva. Y al final del salmo viene la bendición. Dice aquí, Salmo 127, versículo 5. Dice, bienaventurado, bendecido el hombre que de ellos tiene llena su aljaba. Qué bendición cuando tenemos hijos a los cuales hemos valorado, a los cuales hemos formado, a los cuales le hemos modelado la escritura, a los cuales le hemos dirigido y a los cuales ahora podemos lanzar. Bienaventurado. Y ha sido lindo ver a nuestras hijas ya que están adultas, una ya casada, con bebé y otra que se va a casar ya en agosto. Ha sido hermoso ver cómo ellas ahora son de bendición para nosotros y cómo en muchísimas áreas nos dan consejos. Y ha sido lindo experimentar y nos dicen muchas cosas que son el fruto y la bendición de haber hecho con muchos errores, pero con mucha intencionalidad de apuntarle a algo específico. Nuestra hija mayor se casó con un hombre de Dios que amamos profundamente. Ella buscó un hombre que amara al Señor. Nuestra hija menor se va a casar con un hombre de Dios. Buscaron porque se les mostró a dónde debían apuntarle. El que no sabe para dónde va, cualquier bus le sirve, ¿cierto? Pero no, nuestras hijas les decíamos, no cualquier bus te sirve solo un tipo de hombre. Y es el hombre bíblico, es el hombre piadoso. Entonces, que Dios nos ayude, porque aquí dice, bienaventurado el hombre que de ellos llena su aljaba. Versículo 5b dice, no será avergonzado cuando hable con sus enemigos en la puerta. La ilustración es un guerrero hábil manejando las flechas y con varias flechas en su aljaba. Será una persona que disfrutará de mucho honor. Aún los enemigos, nuestros hijos, serán ese motivo de orgullo, de bendición piadosa al ver que todo lo que se hizo con la bendición y la gracia de Dios dio fruto abundante. Recordemos la idea principal: los hijos, como las flechas, deben ser formados, dirigidos y lanzados. Y una cosa más, recogidos. Deben ir a recoger sus hijos en este momento al ministerio infantil. Vamos a orar.